El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presenta Alerta Laboral. Un espacio para el análisis y el debate sobre la situación laboral en el país. Alerta Laboral. Comenzamos. Muy buenas noches. Alerta, alerta, alerta laboral. Un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA con el apoyo de la Embajada de Suecia, la producción de la Red Nacional de Noticias Obreras, RENO y el Centro Cultural 18 de Mayo. Alerta laboral. Un programa para hablar sobre los problemas, las demandas, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país. Bienvenidos, como siempre, a este programa. Como vamos a señalar posteriormente, el último de un ciclo de trabajo realizado con el CEDLA. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a abordar un derecho importante, particular, que tiene que ver con el derecho al poder, el derecho a la voz, el derecho a la organización, a tener una organización, un sindicato, una entidad gremial. Importante para canalizar demandas, importante para atender los problemas que aquejan, que afectan las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del país. ¿Cuál es la situación de este derecho? ¿Cuál es la situación de las demandas, de la atención que merecen los problemas, las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del país? Sobre este tema vamos a conversar sabiendo o partiendo de que un medio importantísimo de los trabajadores y trabajadoras, tanto asalariados como no asalariados, es la organización. Y por eso destacamos en el programa esta temática tan importante. Vayamos entonces a lo que significa el análisis de esta problemática, a conocer características de derecho, y lo vamos a hacer con las voces de los protagonistas, con las voces de dirigentes que justamente han podido ser testigos de cómo se atiende o no demandas, los problemas que, reiteramos, preocupan, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Y para eso contamos con la compañía, la presencia de tres dirigentes. En primera instancia tenemos a Lina Alarcón, ella es secretaria general del Hospital Juan 23. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Está también con nosotros Miguel Calderón, él es secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de Don Pollo. Otro caso importante a conocer en el programa. Y estamos finalmente con un otro dirigente de un sindicato de trabajadores de Coproca, Adalid Núñez, que es secretario general también de esta entidad. Con los tres invitados vamos a analizar la situación del derecho al poder y a la voz. Aguárdenos porque esto ya se desarrolla. Muy bien, vamos a invitar a través de una entrevista a un investigador del CEDLA, Walter Arteaga, que nos va a brindar los elementos principales sobre lo que significa y qué es el derecho al poder y a la voz. Pero al mismo tiempo también nos va a mostrar un panorama de la situación de este derecho durante la pandemia y también en la actualidad, destacando la importancia de este derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Los invitamos a escuchar esta entrevista a Walter Arteaga. Cuando hablamos de poder y voz, nos referimos a un elemento central
en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. El poder y la voz están altamente vinculados a la participación efectiva de la sociedad en temas centrales que hacen a su bienestar y el horizonte de vivir dignamente. La idea de participar a partir de expresar los intereses y valores es central en términos de tener una voz propia que indique, señale, qué exige ese grupo de personas organizado. En Bolivia, la tradición organizativa vinculada al sindicato demuestra históricamente esta idea. Los sindicatos con poder de convocatoria, de llevar sus demandas para la transformación de las condiciones de los trabajadores, forma parte de la tradición organizativa. Empero, muchas veces se deja de lado la idea de la voz entendida como la expresión específica de esas personas organizadas. El programa de hoy nos lleva a reflexionar sobre las características de la participación en un momento muy difícil que ha atravesado la sociedad boliviana. Me refiero a la pandemia. El CETLA, mediante una encuesta, ha encontrado algunos elementos interesantes para ver el alcance del poder y la voz de la sociedad en este momento, en el momento específico de la cuarentena, respecto a la situación de las familias, de las comunidades y de los grupos organizados. Quiero comentarles que la información que hemos recabado, en especial en el área urbana, remarca que quienes están organizados, es decir, que quienes participan de sindicatos, encuentran positiva esa participación en términos de que la organización que canaliza sus demandas en términos de expresarlas públicamente, han logrado, para muchas de estas personas organizadas en sindicatos, la estabilidad laboral en un contexto muy difícil. El 42% de las personas que responden a nuestra encuesta remarcan ese logro. Asimismo, muchas personas organizadas en sindicatos han remarcado que han logrado acceso a créditos o a reprogramaciones de los mismos gracias a su organización. Y por último, casi el 25% señala que ha logrado el incremento del salario y de los beneficios sociales. Esto siempre, no lo olviden, a momento de la pandemia. Contrasta esto con las respuestas en el área rural, donde sí, muchas personas remarcan que su organización ha permitido que se mejoren el acceso a la salud y a la educación y a ciertos bonos sociales. Digo, contrastan con el mundo urbano porque remarcan el tema de los bonos sociales. Asimismo, 46% de las personas en área rural que responden a nuestra encuesta y que están organizadas y participan en gremios y sindicatos,
señalan que han logrado mejoras en la gestión de sus recursos productivos, es decir, riego, acceso a maquinaria agrícola y mejoramiento de vías de acceso. Por último, muchas personas de sindicatos agrarios señalan que han logrado acceder a otros recursos productivos. Bueno, estos datos muestran cuán importante es participar en organizaciones sindicales y gremiales para las personas afiliadas. En contraste, encontramos que la encuesta, ya a nivel urbano, señala que la participación en otro tipo de organización es menor y que es significativo este dato: 7 de cada 10 personas no participa en otras organizaciones vinculadas a las zonas donde viven, a actividades que desarrollan. Probablemente muchos de ellos son independientes, y que de estos 3 de cada 10 perdieron interés en cualquier tipo o forma participativa. 3 de cada 10 piensan que las organizaciones no son útiles o no los representan. Y por último, que no tienen tiempo o no quieren darle tiempo al hecho participativo. Esto nos lleva a preguntarnos el alcance y la necesidad de potenciar el poder y la voz articulado a las organizaciones representativas de los trabajadores y de la sociedad. Creo que es el desafío, y en este programa se debatirán, se plantearán elementos para la reflexión de la importancia del poder y la voz como participación efectiva de las personas para transformar sus condiciones de vida. Gracias. Iniciamos nuestra entrevista. Ya presentamos a nuestros invitados, a nuestra invitada, y pues en primera instancia vamos a consultar a Lina Alarcón, del sindicato del Hospital Juan 23. ¿Cuántos afiliados tiene el sindicato? Bueno, inicialmente éramos 99 trabajadores, y respecto al conflicto que hemos tenido durante todo este proceso, quedamos 60 trabajadores al pie del cañón, como decimos. ¿Son todos? Todos los trabajadores son 60, entre personal manual, personal administrativo, licenciadas en enfermería, auxiliares, personal también de limpieza, bioquímicos también hay, ¿no? Y más que todo estamos basados en la cuestión del estatuto. El estatuto conforma solo a que toda esta cuestión de los trabajadores, exceptuando los médicos. ¿Ningún trabajador quedó fuera del sindicato? Actualmente, mire, lamentablemente ha habido una intromisión de la parte de la iglesia, nos han dividido, por eso es de que han quedado, digamos, solamente hemos quedado 60, y 39 compañeros lo han hecho un poquito más, tal vez viendo su situación económica y otros factores también que ellos han decidido, digamos, la propuesta de la iglesia que dio inicialmente, aceptar aquello. Podemos decir en el caso de Juan 23 que el 100% de los trabajadores están afiliados, tienen ese derecho a ser parte del sindicato. Sí, pero con algunas, digamos, algunas situaciones, como por ejemplo en la cuestión de si uno ingresa a trabajar, el sindicato, digamos, es un obstáculo, decir, ¿no? Va a ingresar a trabajar, pero no tiene que pertenecer al sindicato. Ese es uno de los requisitos, ¿no?, que había, ¿no? Pese a eso, ha habido el
de los compañeros de poder afiliarse. Otra de las cosas que también los intimidan, ¿no? Los intimidan el poder, el trabajador a veces no conoce lo que es un sindicato como tal, entonces el miedo a asistir a reuniones, a faltarse a su fuente laboral, todo aquello hace a que un poco merme la participación. Una encuesta del CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, señala que en 2021, saliendo poco a poco de la pandemia, de cada 100 trabajadores, asalariados, no asalariados, 25 eran afiliados a algún sindicato, alguna asociación, organización gremial, y 15 de cada 100 asalariados, obreros, empleados, en fin. Por eso le consultaba si en Juan 23 era el 100% de afiliación, porque en otros casos no es así. En su opinión, ¿cuáles serían las causas, las razones, por qué los trabajadores tienen menos protección, participan menos, son afiliados en menor número de los sindicatos? Bueno, como le recalcaba, ¿no? Un poco es más que todo por la intimidación de la parte empleadora, ¿no? Hacia el trabajador, ¿no? O sea, de alguna manera, como le volví a decir, es cuando le empezaban a contratar, no tenía, el requisito era no formar parte del sindicato, ¿no? Ese es uno pese a que tiene ese derecho cualquier trabajador como tal, ¿no? Ahora, también existe, ¿no? O sea, muchos compañeros probablemente no saben cuál es el papel de un sindicato, ¿no? Y si bien se afilian y no desconocen mucho, que eso en el proceso, digamos, tendría que, o se viene capacitando, o se viene informando cuál es el papel de un sindicato, ¿no? Ese es uno de los factores más, y por otro lado, la injerencia de la parte patronal siempre va a querer que no haya un sindicato, porque es un obstáculo para ellos, ¿no? Porque obviamente va a querer la explotación del trabajador, va a querer manejar a lo que quiere, ¿no? Entonces bajo el yugo de los empleadores. Entonces un sindicato siempre va a ser un peligro en una empresa. Permítame una pregunta algo complicada, si me permite, en el sentido de la Iglesia Católica, es la, digamos, propietaria del hospital. ¿Cuál era la posición respecto al sindicato en Juan 23? Bueno, la posición de la Iglesia siempre ha sido no querer que conformemos los trabajadores un sindicato. Por eso, hoy por hoy, ha habido la división a nivel del sindicato, ¿no? O sea, ha habido bastante una injerencia de parte de la Iglesia. A tal punto ha existido, digamos, teníamos 9 salarios devengados. Nosotros en la lucha en la calle con movilizaciones, huelga de brazos caídos, todo aquello, y a los otros compañeros les han ofrecido, digamos, el poderle cancelar fuera de la institución en un lugar clandestino, y es así como nos han dividido, llamando al trabajador uno por uno para poder honrarles lo que les debían. Y mientras nosotros estábamos en la parte contestataria a ellos. El papel de la Iglesia, sinceramente, no es como predica en las homilías. En la práctica, sinceramente, no tienen sensibilidad, son divisionistas, expertos ellos. Muchísimas gracias. Vamos con Miguel Calderón, del sindicato Don Pollo. La misma consulta, ¿cuántos afiliados tiene el sindicato? Muy bien. Primeramente, un saludo cordial a todos mis compañeros trabajadores y trabajadoras, que yo sé que esto lo van a escuchar para hoy y para la posteridad. Mire que ahora el sindicato, el total de trabajadores de Don Pollo son 106 personas. 106 personas. Afiliados somos 46. Pero de esos 46 personas hay que también distinguir entre trabajadores que son, o sea, sindicalistas que son activamente, que son activos, y otros que son pasivos. Los activos son alrededor de 26 personas que siempre están constantes y preocupándose por el sindicato, por el bienestar del sindicalismo.
digamos, los activos. Exacto. Y las personas que son los inactivos prácticamente solamente están por estar, solamente como que la duda en que quieren sacar algo de provecho, si bien el sindicato me da algo o si bien la parte patronal me ofrece algo, está de por medio, al fin y al cabo, pero al fin y al cabo están afiliados. Es importante diferenciar eso, Miguel. Muy importante, porque ahí abarca la fortaleza del sindicato, porque yo no puedo confiar en una persona que es débil. Si una persona es débil, va a jalar a otras personas y por ende el sindicato se va a debilitar. Eso es lo que yo he podido percibir dentro de mi sindicato. El año 2016, comento otro dato para todos también, 12 de cada 100 asalariados tenían un sindicato, o estaban afiliados a un sindicato. O sea, eso significaba que 88 trabajadores no tenían sindicato, no estaban afiliados a un sindicato. ¿Por qué será, en su análisis, en su opinión, algunas razones importantes? Bajo ese dato que el compañero Bruno que usted dijo, para empezar, hay que tomar en cuenta que las empresas por lo general contratan gente joven, gente que recién está saliendo del colegio, está regresando del servicio militar. Por ende, tiene bajos conocimientos acerca de las leyes laborales, todo lo que respecta al trabajo. Por ejemplo, si entra un personal nuevo y yo le pregunto qué dice el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, muy rara vez me va a decir qué es eso. Ahí justamente ese artículo indica las únicas causas justificadas, o sea, las causas por las cuales el empleador puede despedirlos, y eso lo desconocen, y muchas veces los jóvenes cometen ese error. Prácticamente entran a trabajar por trabajar, simplemente porque quieren ganarse unos pesos e irse a alguna fiesta, o sea, pasarla bien, digamos, solamente entran por eso. Pero es algo, como quien dice, no idealista, o sea, no le dan importancia al trabajo en su totalidad. Y en todo caso, viene de la conducta, yo digo, para mi percepción, para mi opinión, viene le tiene que nacer al trabajador ser luchador, o sea, respetar sus derechos. Si no conoce sus derechos, ¿qué se va a defender? Por eso recurre a un abogado, recurre a una ente matriz para que le asesore. Pero no obstante a eso, hablo de la actualidad, los jóvenes o trabajadores ya de avanzada edad, tampoco hay que echarles la leña a todos los jóvenes. La empresa, perdón. Sí. La empresa ha estado de acuerdo, el empresario de Don Pollo veía con buenos ojos al sindicato, que ustedes se organicen. Para nada, para nada. Hay que también, si uno es sindicalista, también tiene que ponerse en la posición del empresario, ponerse en la posición de cómo nos ve. Y en la práctica hemos notado que no nos veía con buenos ojos, porque para el empresario nosotros simplemente somos número. Es algo numérico. No les interesa si pasamos hambre, si pasamos frío. No le interesa. Simplemente los refleja en números. Eso, compañero Bruno. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con el sindicato de Coproca, otro sindicato importante al que invitamos al programa. Adalid, ¿cuántos afiliados en el sindicato? Buenas noches a los periodistas, buenas noches, Bruno. Nosotros afiliados tenemos 52 afiliados, pero en el transcurso del proceso que hemos tenido, hemos mermado las filas de los afiliados. Actualmente estamos afiliados 33 personas. ¿Cuánto? 33 personas. Son activas con los problemas que estamos teniendo, con los problemas que estamos llevando judicialmente, con todos los problemas, todos los procesos que estamos llevando. Somos 33 personas. ¿De un total de cuántos? De 52 personas. Ah, de 52 en total. Sí, pero en ese tema de 52, como tomas en cuenta la pandemia, y éramos todavía más, han reducido, se han acogido al despido indirecto otras personas, 8 de golpe, otras se han acogido a irse al lado empresarial, porque el lado empresarial se ha comprado con sueldos que
con sueldo, digamos. La forma de dividir, como ha dicho la compañera, divide y vencerá, sindical. Se les ha dividido a los personales, ahí se hemos reducido el sindicato. ¿Cómo ve esto de por qué los trabajadores, los obreros, los empleados se afilian menos o participan menos en los sindicatos? El tema, a lo que se está viendo, mayormente son las empresas terciarizadas, como en todas las empresas hay de terciarización o a contrato. No permiten la afiliación al sindicato. Es por eso que las empresas ya no permiten asegurar a los trabajadores, sino ya buscan terciarios o si no buscan a contrato, con el fin de que ya no puedas afiliarte a un sindicato. Ese es el tema, de que ya no hay muchos afiliados, y también las empresas ya cuidan porque es una carga social a lo futuro, porque estar en el sindicato significa ganar derechos, adquirir derechos, y lo que no quiere es la empresa perder. Mientras uno que es solo a contrato, solo se les retira y sale sin beneficios. Peor igual con la tercerización, cumplen su contrato y ya no optan a ser parte del sindicato. Por eso es que no hay reducción de ser parte del sindicato. En el sector fabril hay algún sindicato donde se prohíbe tener una organización. Hay muchas, hemos conocido. Yo conozco como 10 empresas que se han formado clandestinamente al sindicato. Se ha formado y a las 2 semanas, a los 2 días que se han enterado que son afiliados a un sindicato, a un sindicato, se les ha votado con un despido directo. Ya hemos tenido que buscar reincorporaciones. Los compañeros de conflictos de la federación están tomando bien en cuenta esto, porque el sindicato que posicionamos un nuevo sindicato, 2 o 3 días ya están retirados, todos de que son parte del directorio. Es el problema de formar tal vez un sindicato cuando es clandestino, ¿verdad? Bueno, además en nuestro país el Estatuto del Funcionario Público, otras normas prohíben específicamente tener un sindicato, organizarse en un sindicato. Volviendo con Lina, el Hospital Juan 23, los trabajadores del Hospital Juan 23 han estado en conflictos en estos últimos años por estabilidad laboral y otros, pero nos va a contar usted con más detalle cuáles fueron esos problemas, qué conflictos tuvieron ustedes, cómo lo han afrontado, el sindicato cómo hizo para afrontar esos problemas. Bueno, el problema del hospital en sí data es desde el 2009, digamos, ¿no? Mi persona ingresa en 2008 y esto es cíclico, cada 5 años se da el problema. Es más que todo, vemos la parte de los trabajadores, la parte administrativa. Si bien el arzobispado nombra a su administrador, ellos nunca han hecho una tarea de hacer, digamos, el seguimiento correspondiente allá en el hospital. Han dejado todo al administrador y el administrador muchas veces ha manejado con nepotismo, con una serie de situaciones que eso ha ido en desmedro de todo el funcionamiento del hospital, ¿no? Esos problemas han recaído, digamos, en la cuestión de nosotros por todo el trabajo que realizábamos en salud a partir de por ejemplo, nosotros éramos un hospital de referencia en neonatología en el que llegaban bebitos con diferentes... Segundo nivel, el hospital. Segundo nivel. Entonces ese era el fuerte que se trabajaba y era el ingreso para que el Estado nos pudiera cancelar por los servicios prestados, ¿no? Pero todo eso ha ido decayendo, digamos, ¿no? O sea, por esas malas administraciones, por también los equipos han ido ya obsoletos, no ha habido un cambio, por eso la administración que entraba solo era el momento, no ha visto el futuro, ¿no? Entonces, esos conflictos repercuten en la parte de los salarios. Para nosotros siempre ha sido duro la cuestión de los salarios, siempre con tiempos espaciados de cancelarnos. Si no era con nuestras luchas, nunca podíamos tal vez así honrarnos como suele ser en la administración pública, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, digamos, el hospital va cayendo con una serie de administraciones malas, todo aquellos, esos conflictos ha habido. Ahora, a nivel de sindicato, digamos, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos recurrido al Ministerio de Trabajo denunciando esta situación de salarios devengados, pero ¿cuál es el problema en el ministerio? Digamos, yo le veo ahí
usted ingresa con la denuncia y eso se congela 5 días el conflicto, y eso es un calvario para los trabajadores y para el dirigente mismo, el poder que se puedan instalar la cuestión de la mesa para el diálogo, todo aquello. Y también en eso hay que ver de los inspectores, que también los inspectores son, lamentablemente, se dan a la parte patronal. O sea, ¿Se refiere a los inspectores de trabajo? Inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, no hay esa empatía hacia el trabajador, es más, se dan a la parte empleadora, digamos, ¿no? Hay con un término legal que le puede, hasta en un acta, está mal esa situación, en algún momento ha habido esa situación, ¿no? Entonces, pienso que en la parte del ministerio también hay que mejorar bastante en esa situación, porque creo, y personalmente lo veo así, el trabajador acude con esa situación de denunciar, pero debería tal vez haber una organización exclusivamente de conflictos para que puedan recepcionar y pueda darle celeridad a nuestra problemática, ¿no? Sin embargo, tenemos que esperar mucho. Ese es el tiempo en el, como quien dice, nos va pasando, y para nosotros es lapidario también, ¿no? La iglesia los escuchó, atendió sus demandas. Usted me decía que se congela la atención, tarda mucho tiempo, en fin. ¿Cómo se comportó en este caso las autoridades de la iglesia? Ya, bueno, la iglesia tiene sus asesores legales. Mire, para las conciliaciones no se presentaban, así de sencillo. No hacían presencia, no posponían, era para otra audiencia que teníamos que tener, y va dilatándose toda aquella situación, ¿no? Entonces, así escuchados como tal, pienso que en el ministerio ha sido a base de las movilizaciones, a base de la presión también. El Ministerio de Trabajo está, digamos, supeditado a esa situación, ¿no? O sea, si no somos escuchados así. La iglesia como tal, todo este tiempo que está este monseñor Percy Galván, jamás ha escuchado una situación hacia el trabajador. Y eso le digo como anécdota y demás. El 27 de mayo, en el que celebraba el Día de la Madre, nosotros ingresando a huelga de hambre al arzobispado. ¿Este año? El 2021. El 2021, sí. Él celebrando la misa en la catedral, y al día siguiente fuimos objeto de represión por la UTOP. Fuimos pisoteadas, fuimos, reprimidas por la UTOP en puertas del arzobispado. O sea, toda esa situación ha permitido, monseñor, en sus puertas, ¿no? Y siendo todas mis compañeras, la mayoría el sexo femenino. Verá, entonces no hay esa predisposición de él de poder conversar, de poder solucionar el problema, porque pienso que hay que agotar hasta el último para solucionar un conflicto. Muy bien, muchísimas gracias. Miguel, igual que las compañeras de Juan 23, también Don Pollo ha estado movilizado. Por si acaso, la empresa Don Pollo produce esos pollos a la leña, trabaja en la producción de este tipo de productos. Ustedes estuvieran movilizados. La Red Nacional de Noticias Obreras fue testigo de la instalación de carpas en algunos lugares como presión y como vigilia ante esto. ¿Cuáles fueron los problemas centrales? ¿Cómo se atendió? ¿Cómo hizo el sindicato frente a estos conflictos? Mire, antes de que se formara el sindicato Don Pollo, ya la empresa iba ya arrastrando muchos problemas de tema financiero y laborales. Ejemplo, vacaciones que no se otorgaba a los trabajadores. Claro, el empleador con las personas que está a favor de él, claro, va a indicar de que sí ha sacado las vacaciones, pero en la mayoría de los casos no. Ella vulneraba derechos. Vulneraba en prácticamente todos. Feriados. Nosotros sabemos que un feriado se paga triple. Solamente pagaba 2 sueldos y el otro era a cuenta vacación, o sea, lo que el restante era cuenta vacación. Pero esa vacación, ¿cuándo lo íbamos a ver? O sea, ya. El punto crucial que
desencadenó todo esto ha sido el retraso de los salarios, y era sumamente exagerado. Nosotros prácticamente con el sueldo mínimo tenemos que hacernos alcanzar para todo. Y me daba mucha pena ver a mis compañeros que se les debía, no es por mentir, ha llegado hasta 14 meses de deuda, y eso es prácticamente matarlo de hambre al trabajador, cosa que el empleador no lo reconocía, prácticamente, es decir, quería cansarnos de tal modo de que desistamos de cualquier demanda o denuncia que se le pueda hacer a él. Luego de las movilizaciones, el punto, ya no aguantaron, teníamos que hacer algo, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, mirando cómo el compañero que se iba de la empresa sin cobrar su sueldo, sin cobrar sus beneficios sociales, no podíamos, sabíamos de que ese era nuestro futuro si no hacíamos algo. Es por tal razón que decidimos, gracias también con la participación de nuestra ente matriz, la orientación que nos dieron, instalar las carpas en señal de protesta, porque en ningún momento nosotros hemos perjudicado la producción o la venta de la empresa, solamente hemos protestado. En base a eso ya los compañeros tomaron fuerza, pero cabe recalcar que esa fuerza no es eterna. Siempre el empleador va a ver los medios para debilitar. Y qué mejor medio que es apretando más el bolsillo, porque la justicia no es rápida. Si bien hacemos una denuncia, esa denuncia se puede quedar como meses, años, y ya estaba cursando mucho tiempo, y los compañeros ya no pudieron aguantar. Prácticamente tuvieron que regresar, pero a condiciones de lo que les proponía migajas del empleador, como quien dice. Eso, compañero, tal vez otra pregunta. ¿Qué hizo el empresario de Don Pollo? ¿Escuchó las demandas de ustedes? ¿Cuál fue la actitud? ¿Hubo una actitud de atender sus problemas, de escucharlos a ustedes? Claro, hay que ponerse en cuestión. Si es un empresario, siempre se tiene que poner en la posición de querer resolver las cosas, pero según a su posibilidad de él, cosa que nosotros tenemos que ser firmes y decir, tenemos normas, tenemos leyes, y por algo también se han creado las leyes y normas, es justamente para que nosotros no nos sobrepasemos por encima del empleador, ni el empleador se sobrepase. Pero en este caso, el empleador quería todo a su medida de traje. O sea, ha vulnerado todas las normas. Y como le dije, el juego más sucio que hemos visto es, bueno, si no aceptas mi contrato transaccional, que es un acuerdo que prácticamente estamos entrando de que yo te voy a pagar cierta cantidad, pero no me molestes. Y como le dije, el bolsillo apretó y tuvieron que aceptar. Actualmente, así de manera puntual, ¿en qué quedó las demandas de ustedes? Entiendo que hubo reincorporación de algunos trabajadores, pero... Así es. Yo como dirigente sindical, tuve que, por algo soy dirigente sindical, me tengo que poner fuerte y no ceder ante como quien dice, negligencia del empleador. Yo fui uno de los empleadores uno de los empleados que ya no fue a trabajar por el tema de dinero, pero tampoco podía ceder a bandeja de plata todos mis derechos en un simple contrato transaccional. Recurrimos a instancias del ministerio, cosa que ya sabemos que el ministerio simplemente es un árbitro que concilia, o sea, no se llega mucho, pero por lo menos es un paso para llegar a ¿qué? Algo que es llegar a Sucre. Hemos obtenido 9 de nuestros compañeros, en los cuales me incluyo yo, la resolución constitucional en el cual lo divide en 2 partes, obliga al empleador a reincorporarme a la fuente laboral. Lo he conseguido junto con mis compañeros con lucha. Hemos sufrido, para qué ser sinceros.
el dinero nos ha apretado, pero nos tenemos que ir, los trabajos eventuales y todo eso para sobrevivir. Ahora, la otra parte que es lo más crudo, porque lo crucial era el dinero que se nos adeudaba. Eso todavía queda pendiente. Como verán, no se ha resuelto en su 100%. Eso está todavía a una revisión a Sucre. De ahí vamos a obtener la respuesta. Ahí está, ese es nuestro avance. Pero el avance de reincorporarnos ya es un logro para nosotros, porque no hemos cedido a lo que nos decía el empleador y ahora con mucho orgullo estamos. Un sindicato joven. Un sindicato muy joven que ni siquiera ha cumplido su año. ¿Cuándo se creó? ¿El año pasado? No, este año, el 10 de enero. Este año se creó. Exacto. Nos queda un largo camino y como le dije, todo depende de nuestros compañeros de base, inculcarlos. Ellos son la clave, sin ellos no nos podemos mover. Y la verdad, lo que decían, unidos podemos, pero falta todavía a complementar ahí algo, es que es el ideal. Si no tenemos un ideal que vamos a defender, todo se va a echar a perder. No es el unidos de compartir cervezas, unidos de ir a jugar fútbol. No es ese el estar unidos. El unidos es el compartir el mismo pensamiento y hacernos respetar. Eso es, compañero. Muy bien, muchísimas gracias también. En Coproca, Dalit, en estos últimos años, conflictos, problemas, ¿cuáles fueron los más importantes? ¿Qué hizo el sindicato? ¿Qué hizo la empresa o el empresario frente a todo esto? Como mis compañeros han antecedido, también el tema de sueldos, compañero. ¿Estaban con salarios devengados? Sueldos devengados, atraso, aportes a las APP, estamos teniendo una apertura de un caso de listas previsionales, también falsedad material, los más abundantes que digamos, de los empresarios, casi todos practican esto, compañero Bruno. Declaran planillas juradas al Ministerio de Trabajo, diciendo que no se han pagado, pero no nos pagan. Eso nos paga diferentes empresas. Y el Ministerio no puede regular eso. No puede, yo quisiera que el Ministerio regule diciendo quién está firmando, declarando la planilla o quién está declarando, con qué firma está yendo, quién está presentando eso. Porque solo lo suben al sistema y no se sabe quién ha presentado y no se sabe quién. Solo tiene que asumir el representante legal. Nosotros hemos tenido una imputación formal para el representante legal por falsificación ideológica, por una declaración jurada que ha salido, ya tiene una imputación formal, pero vuelve a incurrir en lo mismo el representante legal, es lo más grave, sabiendo que ya tiene un proceso y apertura de otro sobre el mismo caso. Nosotros ya lo estamos manejando esto, en su momento lo vamos a presentar, pero estamos moviéndonos en esto, porque no estamos quedando quietos. También tenemos un proceso abierto por delitos previsionales, ya tenemos seis meses de no pago de aportes al FP, también tenemos otro proceso de lazos también que ya está avanzando, también tenemos otro proceso por acoso laboral a las compañeras, eso es lo más fuerte que tenemos, eso también lo estamos activando en su momento, por estrategia no vamos a decir lo que estamos haciendo. Cuando me dice proceso, ¿qué significa? Que penal. Ya. Todos los que le he nombrado son procesos penales. No son ninguno en lo laboral, solo sería las incorporaciones de mis compañeros, lo único que tenemos es laboral, los demás son procesos penales. Pero también nos ya han procesado nosotros, compañero Bruno, por solo reclamar que nos paguen los sueldos a una huelga de mayo que hemos ingresado, a mis compañeros se les ha procesado indicando que no son trabajadores, que han hecho anallamiento a la empresa, que no son trabajadores, son otras personas, pero yo no entiendo cómo dice anallamiento y dice supuestos trabajadores y complicidad de trabajadores, su mismo memorial se complica, no sé cómo presentan y cómo la justicia es tan noble que no hace nada la justicia y es bien, ¿cómo te puede decir? Una pena, lastimosamente es una pena la justicia. Digamos, teniendo nosotros todas las pruebas para justificar que nos debe, que solo con hacer algo que no es correspondiente a la ley, le hacen caso. El detalle que nuestro representante legal es un policía. Nosotros hemos hecho una denuncia al IDIPI, compañero Bruno. Lo más fuerte era de Coproca, que el señor, cuando hacíamos una reunión de asamblea o cuando queríamos hacer algo, la policía venía inmediato.
No se debe venir para ningún lado, viene la policía pues, con una sola llamada, pero para él viene. No solo una camioneta, 2, 3, 4. Otros informados, los que han ido, que los de Noticias ha venido. Ya he visto la cantidad de policías que pueden mover con una sola llamada. No le estoy mintiendo, hay videos de Reno que tiene tanto poder ese señor Catacora que puede llamar con una simple llamada a la policía, se puede hacer desalojar. La policía al servicio El señor Catacora. Hemos hecho también nosotros la denuncia en Liriti, con fotos, con todo, donde no ha salido primero a nuestro favor, pero hemos vuelto a apelar y están volviendo a investigar. Yo no entiendo por qué tan corrupta es la policía. Ese es el detalle, compañero Bruno, y sobre todo lo que dicen los compañeros, al ministerio se le puede pedir la regularización de planillas, porque los empresarios están incurriendo en eso. No es el único caso de nosotros, sino ha pasado en muchas empresas. Presentan la doble planilla, hay empresas que solo firman planillas, pero deberían estar depositando planillas. Hay casos, yo le puedo mandar infinidad de casos de estos, como este gobierno. ¿Qué organizaciones, sindicatos, imagino también la propia federación, fueron solidarios con ustedes? ¿Los apoyó? El sindicato que se ha apoyado ha sido la federación. La federación. De Fabriles. ¿Otras organizaciones? Vita. También Fabril. Fabril también. ¿Y de otros sectores? Solo para las marchas, como los compañeros de la Central Obrera Departamental y la Confederación de Fabriles. También. También, sí. En el caso de Don Pollo, ¿de quiénes recibieron solidaridad? ¿Quién los apoyó en sus demandas? Mire, siempre el apoyo moral va a estar presente. El apoyo moral de todas las personas, incluso de la gente de La Paz. Mucha gente también como quien dice, se puso en nuestro lugar. Nos brindaron la misma gente. Los paseños somos bien... ¿Pero de alguna organización específica? Organizaciones específicas. No. Mire, no, salvo la federación matriz que nos ha visto nacer. Claro. Todas las gracias por todo eso, siempre nos ha apoyado. Porque si no fueran ellos, yo creo que no se lograría, no hubiéramos aguantado ni un día ni siquiera. Es importante que la federación se ponga la camiseta de todos para, en este caso, la lucha conjunta. Así es, porque ellos representan no solamente a nuestro sector, representan casi a todos los familias, todos. Y eso es muy bueno que nosotros como sindicatos nacientes deberíamos apoyar a esa ente matriz para que sea más grande, porque no hay de otra. El empresario no está solo, el empresario también tiene su asociación de ¿cómo se llama?, de puro empresarios. Ellos están bien organizados. La cosa es todo lo contrario de nosotros, pues nosotros andamos por nuestro lado. Nos tenemos que poner la camiseta y tener solamente un color. Y yo veo que, porque, le cuento una anécdota. Hay una ente, no ente matriz, digamos, pero que sí reúne sindicatos de un rubro, digamos, pero haciéndose ver como si ellos fueran los que nos van a defender ante las instancias judiciales. Pero no es así, porque no son nacientes, no tienen experiencia, pero nosotros sabemos que ¿cómo se llama?, la federación tiene años de trayectoria, años. Y tiene historia, hemos visto por las noticias que incluso se peleaban al frente de la San Francisco en sus instalaciones porque les importaba. Y yo veo que esa es la única forma, solidificar la federación para que sea la más fuerte. Para que sean escuchados. Escuchados, un solo frente. Ejercer ese derecho que decimos acá en el programa. Así es. Porque si no lo apoyamos, yo creo que vamos a seguir en el mismo círculo vicioso y estos mismos problemas lo vamos a hablar cuando yo ya sea viejito. Los nietos van a seguir con los mismos que no me han pagado, es lo mismo vamos a querer. Entonces tenemos que poner un freno. Ya no más. Se ha aprobado con la ley corta, la 1468, que no esté durmiendo esa ley. Hay que explotar esa ley, hay que utilizarla. Eso es lo que digo a todos los compañeros trabajadores. Tenemos ese medio. Muy bien, muy bien. Puntualmente también. ¿Recibieron algún apoyo, solidaridad, alguna organización para
sus demandas, sus problemas? Bueno, nosotros siempre estamos apoyados por la Central Obrera Departamental. Ese es el puntal de nosotros, que siempre han estado. Y posteriormente a otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, también ha estado, luego el Ministerio de Trabajo y los medios de comunicación, que sinceramente es la voz que llevan, ¿no?, a través de las denuncias, a través de las notas que realizan, es el fuerte para nosotros, ¿no?, porque nos dan a conocer la problemática, la población como tal, ¿no?, porque a veces no conocen ellos, y al escuchar, al ver por el Face, uno se va noticiando sobre la problemática que uno está pasando. Hay esa opinión de algunos trabajadores de que la solidaridad es mínima, ¿no? Muchos sectores pelean como por su cuenta, digamos. Eso no ha ocurrido en ustedes, o sea, ha habido ese apoyo más bien de algunas organizaciones. Muy bien, vamos a escuchar precisamente a otros trabajadores de otros sectores laborales, a los que también les hemos hecho una pregunta que fue compartida en la Red Nacional de Noticias Obreras a través del Facebook Live. Y la pregunta era, ¿cree usted que los problemas y las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras son atendidos por el gobierno o por los empresarios? Nos respondieron de esta manera. Todas las demandas en este tiempo de este gobierno de Luis Arce no han sido atendidas para nada. Hemos tenido una sola reunión con el actual ministro, donde se ha truncado todo tipo de negociación, y lastimosamente pues no se puede trabajar con un gobierno que no apuesta por la salud y un gobierno que no tiene un programa de salud. Por lo tanto, esas han sido, yo creo que los óbices para que podamos tener una reunión con el gobierno. Lastimosamente esto perjudica a la población, y hoy día pueden ver los indicadores a nivel mundial. Bolivia está en el puesto 52 aproximadamente de los países que no tienen vacunación completa, y eso es por falta de estrategias. Yo creo que no. Yo creo que hay muchos sectores que han sido coartados la voz, o han sido, como quien dice, sacados del escenario en el ánimo de no responder nada. Nosotros hemos mandado más de 5 cartas al presidente, no sé, una sola respuesta, ni siquiera por cortesía decir que no nos va a recibir, y por lo tanto pues los profesionales en este momento lo único que estamos haciendo es ver cómo podemos ayudar a la población. Ese es nuestro objetivo, y esperar a que haya un ministro que realmente recapacite y sepa que trabajar en salud tiene que trabajar con los actores principales, que son los profesionales. Muy buenas tardes. No está siendo atendida por el gobierno. Sabemos que la crisis económica es a nivel mundial, y especialmente en nuestro país, que es un país atrasado, porque la burguesía resiste esa situación, ¿no? Más que todo se somete más a la explotación de los trabajadores. Por eso es que no atiende los pedidos inmediatos, más que todos, de todos los trabajadores de Bolivia. Las demandas de los maestros específicamente. La demanda de los maestros tampoco son atendidas, porque referente al ascenso de categoría, la categoría automática tampoco la atiende, a título de que no hay dinero. Sabemos que, como le decía, que la crisis mundial es general, ¿verdad? Y no se atiende ascenso de categoría para el personal administrativo, la categoría mérito, que ya se ha aprobado en muchos congresos, tampoco se ha atendido, y creo que no va a ser posible ni el aumento salarial. Sabemos que la canasta familiar día a día sube y nadie nos hace caso. Los maestros tienen derecho a la voz en el país. Claro que sí, todos los trabajadores, no solamente los maestros, todos los trabajadores tienen derecho a pedir, a reclamar sobre sus reivindicaciones, por lo menos las más inmediatas, ¿no? Que es el aumento. ¿Se ejerce ese derecho? No se ejerce, porque el gobierno está escrito, pero no practica esa situación, ¿no? Al tema o al caso, si no se lograría, no se podría ver paros. Recientemente igual se pasó en nuestra institución un paro de 24 horas y constantemente bloqueos en La Paz. Entonces es que no atienden inmediatamente y tienen que llegar a instancias de
acciones de hecho, que es la única manera que llegan a escucharnos. En cuanto a los pliegos petitorios, en caso de despidos, por ejemplo, algún otro derecho, ¿son atendidos debidamente? No, por eso también prefieren llegar a las instancias como es el Ministerio de Trabajo, y es lo más desgastante para los trabajadores, ya que es un gasto, una erogación fuerte que es con los abogados. Y no, con la pandemia creo que de paso se ha vulnerado mucho los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, han cortado consultorías. No ha pasado acá porque no hay consultorías, pero sí tenemos conocimiento que en varias instituciones con la pandemia han llegado con decretos y han sacado a la gente de sus trabajos, de sus fuentes. Todos los trabajadores sinceramente no son escuchados por el gobierno, tanto por el gobierno como los empresarios, porque cuando se le vulnera algún derecho, siempre uno tiene que ir a alguna acción directa, alguna medida para que se pueda hacer cumplir, porque si metes una demanda tanto en la jefatura del trabajo, te lo dilatan, te lo hacen dormir, duran años y así el trabajador se cansa y se rinde. Esto en un ejemplo en el tema de una reincorporación, pero la experiencia igual nos muestra que para que el trabajador se haga escuchar, sí o sí tiene que hacer alguna acción, alguna medida de hecho. Esto de que el gobierno y los empresarios no escuchen a los trabajadores ni atiendan a sus pedidos viene de años, ¿no? Por el mismo sistema, ¿no? Un sistema capitalista, ¿no? Y todos los distintos gobiernos que han pasado son gobiernos antiobreros, ¿no? A todos se los escucha menos a los trabajadores. Así que toca a los trabajadores unirse y formar un sindicato y luchar por sus derechos. Muy buenos días. Por si llego a ser escuchado, mi nombre es Manuel Justiniano. Soy secretario general del sindicato de la empresa China State, que está construyendo el tramo carretero San José-San Ignacio Velasco. Hay una tremenda problemática que la verdad es que nosotros queremos ser escuchados por la parte, sobre todo del gobierno, ¿no? Que su política dice el proceso de cambio para luchar por los más humildes. La parte obrera, nosotros lastimosamente, ¿qué somos? Somos parte bien humilde, lo cual no nos da ese amparo constitucional que nosotros merecemos, y de eso se valen los empresarios que también nos quieren negrar y volver al látigo. Es muy lamentable eso, y la verdad es que si no nos unimos todos, la parte obrera, bueno, va a ser de lo peor, ¿no? Si no mal estoy seguro, ¿qué está pasando también en Francia? Lo mismo, se están levantando los sindicatos contra su gobierno. Es muy lamentable. Ojalá que seamos escuchados, ¿no? Antes que pase lo peor que no queremos que pase con la parte obrera, ya que todos tenemos familia, ¿no? Y necesitamos llevar el sustento a nuestra casa, a nuestra familia, y así pues sacar un país, ¿no? Como dicen, adelante. Si para ir y pedirles que nos escuchen y nos atiendan, tenemos que hacer varias medidas de protesta, y así como exigiendo lo que ellos tienen que hacer. Para eso, mira, tenemos que hacer medidas, para que nos escuchen. Y nada, tengo que ahora para que nos las atiendan y nos lo solucionen nuestros problemas. No, pues luchamos, hemos peleado también para sacar unas sentencias constitucionales. Y con eso, todo ganado. Con la combinatoria, nos hemos presentado a las empresas. Cosa que se hacen las burlas, le dan un chiste. No hemos presentado con los amparos constitucionales ganados. Tampoco se hacen las burlas ni nos reciben. Con el erárico también hemos presentado. Y por último nos fuimos con la sentencia constitucional ganada. Y los empresarios se hacen la burla. Le importa un comino, como dicen. Mira, y en el gobierno nosotros hemos
hemos ido también a pedirle ayuda, que los empresarios no cumplen con ninguna de las resoluciones, peor con las sentencias constitucionales. Hemos ido nosotros a pedirle a sus buenos oficios para cumplir todas las sentencias, toda la conminatoria, los amparos, las sentencias constitucionales, que haga cumplir. Mira, y ellos nos dicen que ya le vamos a ayudar, le vamos a hacer cumplir, vamos a hablar con los empresarios, hemos hablado con la ministra, hemos hablado con el ministro ese de justicia, y ellos nos dicen que van a hacer cumplir, pero pasan la semana, pasan los meses, y otra vez nos reunimos, otra vez lo buscamos para que cumplan, que no están cumpliendo, que seguimos afuera, que seguimos mendigando, que seguimos sufriendo, que seguimos sin salario, que seguimos con nuestra familia sin ni un sostén. Y luego de haber escuchado a otros trabajadores y trabajadoras respecto a la consulta lanzada en el Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras, vamos a volver con nuestros invitados para ya en esta última parte del programa. Alerta Laboral, programa del CEDLA con el apoyo de la Embajada de Suecia. La consulta que quiero hacerles a los tres invitados es, a ver, la siguiente. Los sindicatos hoy tienen actualmente las condiciones, capacidades como para poder influir en normas, en leyes, en políticas favorables a los trabajadores. Tienen las capacidades y además hay condiciones que brinda, por ejemplo, el gobierno para todo eso. Comenzamos a ver acá con Adalid. Sinceramente no hay apoyo del gobierno para formar o hacer cuadros sindicales o formar nuevos líderes. Sinceramente algunos sindicatos son bastante aptos para formar y para colocar propuestas, pero algunos sindicatos no. Les falta mandar representaciones para hacer nuevos cuadros sindicales o nuevas personas que puedan liderar. Hay algunos solo que buscan solo ser un solo dirigente y no llevan a las bases para que aprendan a ser más dirigentes. Creo que nos equivocamos en ese sentido. Hay también un curso que la Confederación ha llevado, se llama el curso político sindical, donde participan de cada sindicato, los trabajadores van a hacer un curso de político y formación político sindical. Estamos formando nuevos líderes, estamos tratando de apoyar en ese sentido la Confederación de Trabajadores Fabriles para que haya otros cuadros, eso es a nivel nacional, con el apoyo de la escuela tenemos el apoyo del TCP, de Bélgica, de otro país, que da estos cursos sindicales. Los sindicatos, muy puntualmente, Dalí, volviendo un poquito a esto, a redondear la pregunta y también la respuesta, ¿tienen las posibilidades reales de cómo poder obtener políticas, normas, leyes favorables, por ejemplo, a los trabajadores fabriles? ¿La ley corta será un ejemplo de eso? La ley corta. La llamada ley corta. Es buena, pero tiene algunos vacíos legales. Les falta analizar un poco más. Sinceramente yo quisiera que entre en funcionamiento para ver los plazos que tiene, porque dice solucionar en 40 días, yo quisiera que esté en plazos para ver si los inspectores van a poder hacer ese trabajo en el tiempo indicado, como indica los plazos que está en esa ley, pero yo creo que no va a poder hacer así. Miguel, la misma consulta. En Bolivia los sindicatos tienen las condiciones, las facilidades y además capacidades como poder influir en políticas para ustedes, los trabajadores. Condiciones no las tienen. No hay. No hay. ¿Por qué? El gobierno dice que sí, hay leyes, hay normas. Pero simplemente son palabras. La cosa es nosotros, yo lo veo así de esta manera. Siempre va a haber la lucha de clases. Nosotros como trabajadores siempre vamos a estar en guerra con el empleador. Y el empleador sabe muy bien cuáles van a ser nuestra debilidad, como haciendo una semejanza a la vida militar. Nos va a atacar a nuestros recursos. Si no tenemos recursos, no hay nada. Nos vamos a morir de hambre. Ahora, ese es en el tema de condiciones. O sea, tener algo con qué enseñar, clases dirigenciales que no hay, o sea, no potencian en eso. Luego, aparte,
ya hablando de lo que el trabajador pide, solamente está pidiendo cosas reivindicativas, o sea, está pidiendo sueldos atrasados, cosas que se les debe, no está viendo más a futuro. Por eso yo veo el futuro negro de los trabajadores. Porque solamente está pidiendo lo que no le han dado. Pero la cosa es que debería generar políticas, y a eso vamos. En todo caso, ahí es donde gente muy intelectual, yo sé que entre los trabajadores hay gente que es intelectual y que puede aportar en gran manera a leyes, la ley corta, como usted lo mencionó. Sabemos de que esa ley no hubiese salido de la noche a la mañana porque nos iban a regalarlos a los trabajadores, tuvo que nacer desde nosotros, de los trabajadores, para que nos hagamos escuchar. Y eso prácticamente, supuestamente, va a reducir los plazos para la cancelación de todas las cosas reivindicativas. Como dijo el compañero antecesor, tiene vacíos legales, pero qué mejor jugarlos en cancha, estar bien atentos de las deficiencias que va a tener y actuar sobre la marcha. Y quién sabe que un compañero se le prenda el foco y diga, no, solamente estás pidiendo esto, pero vaya más allá. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Siempre hay esa gente, y eso yo creo que esa gente hay que rescatarla. Pero yo veo muy mediocre por parte de los trabajadores, porque siempre dicen, ya tengo mi dirigente y ahora que él lo va a hacer todo por nosotros. Claro, como si los bien dejado. Tuvieron la varita mágica, claro, para hacer todo. Le hemos puesto y ahora tendrá sus beneficios y él que haga todo. Y eso está mal. Porque prácticamente por algo deberíamos participar, por eso desde las bases. Todos deberíamos ser participativos, pero también como dirigentes también hay que enseñarles todo lo que nos da. Por ejemplo, tenemos todos los martes nuestro ampliado con la federación. Ellos siempre nos informan sobre el tema de lo que es AFPs, sobre lo que es seguro. En todo caso, nosotros como dirigentes no nos podemos quedar pues con esa información. Entonces lo difundimos. A veces no hay tiempo porque tenemos otras responsabilidades, pero lo lamentable es que por más de que se les dé en el medio tenemos el celular, internet, se les pasa la información, tenemos la costumbre de ser tan ociosos, en vez de estar leyendo lo que le importa, están viendo TikToks. Esas son distracciones, pero la cosa es que la distracción solamente puede ser pues 15 minutos, media hora. Pero no me van a dejar mentir. Toda esa distracción es todo el día, se dedican simplemente a distraerse en todo el día. Y eso está mal. Hay todavía mucho conocer por eso. Muchísimo. Vamos con Lina, por favor. La misma consulta. Ya a propósito de lo que dice Miguel. En Bolivia, los sindicatos, los dirigentes como ustedes, pueden ejercer su derecho a la voz, a la protesta y a canalizar las demandas de los trabajadores. Pienso que sí, porque pienso que organizándonos, como dijo mi compañero, ¿no? Siendo compañeros de lucha sinceramente, pero no solamente en el discurso, sino en la práctica, ¿no? Es importante. Y por otro lado, en el Ministerio de Trabajo tiene que cambiar, voy por la cuestión de tal vez una organización en el que pueda hacer todos los conflictos, tal vez poder, y tenga que de ahí salir, digamos, como se dice, ¿no? En el tiempo más corto, tal vez, ¿no? Priorizando los conflictos. Creo que en cada empresa debería verse también esa situación. Para no llegar a ese conflicto grande, debería ver paso a paso, tratar de conciliar de alguna manera cuál es la problemática que nos está llevando a todas las empresas a la cuestión de los salarios, por ejemplo, ¿no? Tendría que analizarse, hacer estas conciliaciones, el poder dialogar, para no llegar a un conflicto grande, que eso a futuro, sinceramente, para los trabajadores va a ser lapidario también, ¿no? O sea, ¿qué hemos ganado durante todo este tiempo, ¿no? O sea, a las generaciones que están formándose, o sea, todo lo mismo va a ser, tiene que cambiar en algo esta situación. El gobierno actual, pero también los regímenes anteriores, facilita, promueve este derecho de ustedes a ser escuchados, a participar en políticas públicas favorables a ustedes. Puntualmente, dígame.
Relativamente, ¿no? Relativamente. Relativamente. No Miguel, es... perdón. Así puntualmente. No, falta harto. Muchísimo. Mucho. Necesitamos que el gobierno facilite eso. Claro, pero también sabemos de que, bueno, el gobierno también tiene sus empresas públicas y él es como, también va a querer despedir a su gente. Sabemos muy bien cuál es su comportamiento del gobierno también. Muy bien. Adalí. Yo tal vez en ahí te voy a secundar. El gobierno últimamente ya está caminando con la federación y con la confederación, tomando otras políticas, tratando de, digamos, antes no teníamos el acercamiento. Cuando estaba la anterior confederación, antes que el compañero Mario II, no teníamos un acercamiento nosotros al gobierno, no nos invitaban, nosotros ya participamos. ¿Ahora sí? Ahora sí participamos, también el compañero médico participa de las reuniones con el gobierno, se les invita, le invitan al compañero Mario, compañero Américo. Reuniones de gobierno, a mesas de trabajo, que sí se nos está dando ya, porque no nos daban la prioridad, ahora nos dan. Por lo menos ya estamos trabajando en otras formas de política. Yo creo que nos están dando ya el gobierno una parte para seguir trabajando o abrir un campo para que tomen nuestra voz. También decir que también nosotros somos la parte productiva del país actualmente, los trabajadores. Nosotros los trabajadores... Un resultado importante de esto que me está contando, de que hay una apertura del gobierno, ustedes están participando en espacios, un resultado importante. Algo que haya salido, como dice la ley corta, se ha hablado con el gobierno, también hay otros... ¿Lo consideran un logro? Sí, también hay otras mesas de trabajo. También nosotros hemos participado ayer con la Cámara de Comercio de los Empresarios, nos han invitado y también hemos tocado el tema del ICE. Como le indico, hay acercamiento con el gobierno. Muy bien, muy bien. Pues llegamos a la parte final. Sabemos que siempre van a haber puntos, aspectos que pueden ser todavía analizados un poco más. El derecho a la voz, el derecho al poder y la voz es un derecho tan importante que merece esta mirada un poco más general. Pues bien, hemos también pedido comentarios a la gente que nos sigue a través de la Red Nacional de Noticias Obreras, y uno de esos comentarios importantes nos señala que mejor mencionemos esos casos de sindicatos de trabajadores que hoy están en lucha y que sus problemas y demandas no han sido debidamente atendidos o parcialmente en este caso. En otras palabras, que su derecho a la voz, el derecho a poder incidir en políticas, en acciones favorables a sus demandas y problemas, pues no precisamente ha tenido resultados favorables en este sentido. Muy rápidamente hacemos un recuento en el sentido de, por ejemplo, recordar la vulneración de derechos de un dirigente de Hidroeléctrica Boliviana, Willy Flores, que no solo no fue escuchado en cuanto a demandas de sus compañeros trabajadores, sino fue criminalizado, fue penalizado, fue encarcelado, en fin. En La Paz, casos de la empresa Lara Beach, San Luis, Altifibers, Pollos Copacabana, Inserpaz, La Paz, en este caso, Tecnopor, son ejemplos de sindicatos que aún continúan, en este caso, que sus demandas sean atendidas por los empresarios, sus derechos sean respetados en este caso. Asimismo, el caso de los trabajadores de la ex SAPSA, ahora NABOL, que recientemente han estado en movilizaciones demandando ser atendidos en el pago de sus beneficios sociales. Ya son varios meses, promesas de por medio y absolutamente no hay nada hasta ahora. En Potosí, trabajadores en estas últimas semanas de la empresa minera Andacaba también vienen demandando que la empresa, que cesó por más de 2 años y 8 meses, pues habilite un centro de trabajo, el centro de trabajo importante, que permita a los trabajadores contar con sus medios de subsistencia. 2 años y 8 meses
que en esta pelea de los compañeros de Andacaba, de otra empresa minera, de la misma manera, 3 amigos en esta misma situación. En Cochabamba, Maderera Salí, la empresa INBA, Fanasim, Metalsi, son otros casos de empresas donde los derechos de los trabajadores son vulnerados y cuyas demandas, cuyos problemas también no han sido atendidos debidamente y esperan ser escuchados, ejercer este derecho a la voz, el derecho a poder incidir en la mejora de sus condiciones de trabajo. En Santa Cruz, Paitití, la industria Belén, Minday, Cerámica Santa Cruz, Concretec, son otros casos donde en estos últimos años, meses, han estado planteando de manera permanente la atención de sus demandas. Seguramente usted tiene varias consultas, varias preguntas en este sentido, pero es importante que los trabajadores y las trabajadoras del país tengan conciencia de que sí deben ejercer este derecho, el derecho a poder participar en un sindicato, ser parte de un sindicato, el derecho a tener voz, a ser escuchados, a poder participar, incidir, influir en políticas favorables, reiteramos, a sus condiciones de trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo. Pues bien, con este pequeño recuento de casos que nos hemos permitido mencionar para esta última temática que tratamos en Alerta Laboral, pues llegamos al final de este ciclo de 6 programas que han abordado diferentes derechos. Derechos que están vinculados a salud, educación, el derecho a lo que significa tener las condiciones económicas necesarias, el derecho al trabajo. Hemos analizado y debatido en el programa acerca de los derechos de las mujeres que realizan el trabajo doméstico, un trabajo doméstico no remunerado, todavía poco reconocido en el país, y hoy el derecho a la voz, el derecho al poder y voz. Derechos que han sido analizados en este programa, en Alerta Laboral, un espacio que tenemos la esperanza de que en otro momento va a continuar este espacio, este encuentro con trabajadores, con trabajadoras, para seguir conversando sobre la situación laboral en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por haber estado alerta a estos temas y a estos derechos. Y a nuestros invitados, a Lina Alarcón del Hospital Juan 23, la secretaria general de este hospital. Hemos estado con Miguel Calderón de la empresa Don Pollo y con Adalid Núñez de la empresa Coproca, que nos ayudaron muchísimo para analizar el tema de hoy. Muchas gracias nuevamente. Hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Adalid, Miguel, muchas gracias, Lina, muchas gracias por todo, y a ustedes. Hasta una siguiente oportunidad. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, en coordinación con la Red Nacional de Noticias Obreras, RENO, presentó Alerta Laboral. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia.